presentamos El hombre del sombrero, visiones de la parálisis del sueño. En la penumbra de la madrugada, una figura sombría se desliza por las habitaciones de millones de personas alrededor del mundo, susurrando en sus oídos, observándolas en silencio absoluto, mientras sus cuerpos permanecen inmóviles y atrapados en la parálisis del sueño. Esta entidad, conocida comúnmente como el hombre del sombrero, ha sido descrita por incontables testigos como una figura alta, con un sombrero oscuro y una presencia que inspira terror puro. Lo inquietante de estas experiencias no es solo la figura en sí, sino el hecho de que las visiones ocurren durante un fenómeno fisiológico bien documentado, la parálisis del sueño. Pero, ¿qué es lo que realmente sucede durante estos episodios de parálisis del sueño? ¿Es una simple ilusión producto de la mente confundida durante el sueño o hay algo más en juego? Para comprender la magnitud de este fenómeno, debemos adentrarnos en las sombras de la psique humana y explorar lo que parece ser una alucinación colectiva o, tal vez, un fenómeno paranormal que desafía toda explicación científica. La parálisis del sueño, o sleep paralysis, es un fenómeno bien documentado que ocurre cuando una persona se despierta, pero su cuerpo sigue en un estado de parálisis muscular. Esta parálisis es un mecanismo natural del cerebro durante el sueño REM, movimiento ocular rápido, que previene que los individuos actúen físicamente durante los sueños. Sin embargo, cuando este proceso se interrumpe, el cerebro puede despertar mientras el cuerpo permanece inmóvil, generando una sensación de terror y, a menudo, visiones alucinatorias. A lo largo de la historia, las personas han asociado estas experiencias con seres sobrenaturales, demonios o fantasmas. En la Edad Media, se creía que los incubos o súcubos, demonios nocturnos, se posaban sobre los durmientes y les provocaban una sensación de peso en el pecho, incapacitándolos para moverse. En tiempos más recientes, la figura del hombre del sombrero ha tomado fuerza como un fenómeno recurrente, descrito de manera similar en diferentes culturas, lo que hace pensar a muchos que puede tratarse de una experiencia compartida a nivel global. El campo de la parapsicología ha estudiado fenómenos relacionados con la percepción extrasensorial y la proyección astral, y muchos investigadores de la parapsicología han señalado que las experiencias de parálisis del sueño podrían estar vinculadas a manifestaciones de la conciencia fuera del cuerpo, lo que haría que las visiones del hombre del sombrero no fueran simples ilusiones, sino posibles encuentros con entidades de otro plano. En 2015, un grupo de investigadores en el Reino Unido comenzó a estudiar las visiones del hombre del sombrero, luego de recibir una serie de relatos de personas que aseguraban haber visto a esta figura durante episodios de parálisis del sueño. Uno de los casos más detallados proviene de Sarah, una joven que, durante años, experimentó estos episodios cada vez que dormía. Según su relato, durante las noches en que ocurría la parálisis del sueño, veía una figura oscura que se paraba junto a su cama, con un sombrero de copa alta y una capa que oscurecía su rostro. Sarah sentía una presión en el pecho y un miedo palpable, pero no podía moverse ni gritar. La figura la observaba en silencio durante largos minutos antes de desaparecer. Lo impactante de su caso no fue solo la vividez de la experiencia, sino el hecho de que, cuando Sarah habló sobre ello con otros testigos, descubrió que muchos otros habían tenido visiones similares, todas relacionadas con un hombre de sombrero. Otros testigos de todo el mundo comenzaron a compartir sus experiencias, describiendo a la misma figura, una sombra oscura, alta, con un sombrero que parecía proyectar un halo de misterio y terror. El grupo de investigadores comenzó a recolectar relatos de testigos en línea, analizando patrones comunes entre los testimonios. ¿Era posible que millones de personas, sin contacto entre sí, estuvieran soñando con la misma figura? ¿Era esto una simple coincidencia, o existía una conexión más profunda entre estos episodios? Los testimonios, que parecían surgir de diferentes partes del mundo y de diferentes épocas, desafiaban toda lógica científica. Conforme el misterio crecía, la comunidad científica comenzó a estudiar el fenómeno más detenidamente. Los neurocientíficos explicaron que, en muchos casos, la parálisis del sueño estaba vinculada a una alteración del ciclo de sueño REM, lo que generaba alucinaciones visuales y auditivas.
Sin embargo, lo que desconcertaba a muchos investigadores era la consistencia en las descripciones de los testigos, una figura sombría, alta, con un sombrero, en situaciones de inmovilidad total. Expertos en parapsicología comenzaron a teorizar que las visiones del hombre del sombrero no eran simples alucinaciones, sino manifestaciones de entidades no físicas que interactuaban con los durmientes durante este estado limítrofe entre el sueño y la vigilia. La pregunta persistente era, ¿por qué tantos testigos, dispersos geográficamente y en diferentes momentos históricos, reportaban una experiencia tan similar? En algunas investigaciones, se sugirió que las visiones del hombre del sombrero podrían estar relacionadas con la proyección astral o experiencias extracorporales, una teoría que se refiere a la conciencia viajando fuera del cuerpo físico. Los investigadores apuntaron que este fenómeno podría estar revelando la existencia de un plano más allá del físico, uno donde las figuras oscuras habitan. En entrevistas con personas que habían experimentado parálisis del sueño y visiones del hombre del sombrero, se descubrió que no solo se trataba de una sensación de terror, sino también de una sensación de estar siendo observado por una presencia desconocida y distante. Los relatos de sentir que alguien más está en la habitación se repetían con frecuencia. El hombre del sombrero, según muchos, no solo estaba observando, sino que parecía tener un propósito, un mensaje sin palabras, transmitido a través de la pura presencia. A medida que los testimonios se acumulaban, los investigadores comenzaron a formar teorías sobre la verdadera naturaleza de estas experiencias. ¿Estaban los testigos simplemente compartiendo una alucinación colectiva, alimentada por la cultura popular y el miedo al desconocido? ¿O era posible que el hombre del sombrero fuera una manifestación real de una entidad paranormal que operaba en un plano dimensional diferente al nuestro? Lo que parecía claro era que la parálisis del sueño, en lugar de ser solo un fenómeno fisiológico, podría estar revelando un acceso a dimensiones no conocidas, donde las leyes de la física y la percepción no necesariamente aplicaban. Y, como sucedió con muchas otras experiencias paranormales, el misterio de la figura del hombre del sombrero seguiría siendo un enigma por resolver. El misterio que rodeaba la figura del hombre del sombrero continuaba creciendo a medida que más testimonios se recopilaban de personas que, a través de la parálisis del sueño, aseguraban haber tenido encuentros con esta enigmática entidad. Los relatos no solo provenían de individuos en diferentes partes del mundo, sino que las descripciones de la figura compartían características sorprendentes: una sombra oscura, de forma humana, con un sombrero alto, generalmente de ala ancha, y un aire de fría indiferencia hacia sus víctimas. A pesar de los esfuerzos por encuadrar este fenómeno en explicaciones científicas convencionales, los casos eran demasiado consistentes y detallados como para ser descartados como simples alucinaciones. Los investigadores de la parapsicología, liderados por la doctora Susan Hartley, decidieron intensificar sus estudios y llevar los testimonios a un nivel más profundo, buscando patrones que pudieran proporcionar respuestas definitivas. En sus entrevistas, varios testigos afirmaron haber experimentado una sensación de presencia mucho más allá de la simple percepción visual. Parecía como si esta figura no solo los estuviera observando, sino que de alguna forma tuviera conocimiento de sus pensamientos más profundos y deseos reprimidos. Sarah, la joven que había sido una de las primeras en relatar su encuentro con el hombre del sombrero, decidió participar en una sesión controlada con un equipo de parapsicólogos para intentar captar alguna señal que pudiera confirmar sus experiencias. En esta ocasión, durante la sesión de parálisis inducida, Sarah fue conectada a una serie de sensores neurológicos que medirían sus respuestas fisiológicas mientras se encontraba en un estado profundo de relajación. Lo que ocurrió durante esa sesión fue completamente inesperado. Mientras Sarah estaba profundamente dormida y conectada a los sensores, su cuerpo quedó inmovilizado por la parálisis del sueño inducida. Sin embargo, lo que ocurrió a continuación desbordó los límites de la comprensión científica. Sarah comenzó a describir, con total precisión, el entorno del laboratorio, los movimientos de los investigadores e incluso los pensamientos que ellos compartían en voz baja, lo que era imposible dado que se encontraba completamente desconectada de la realidad circundante.
Lo más desconcertante fue que, en este estado, no solo reportó detalles sobre su entorno físico, sino también visiones de la figura del hombre del sombrero. A través de un micrófono que estaba colocado cerca de su boca, Sarah explicó, con voz temblorosa, que el hombre del sombrero no solo estaba presente en el laboratorio, sino que parecía comunicarse con ella. La figura estaba parada en la esquina más oscura de la sala, como si estuviera observando a todos los presentes. Sarah relató que el hombre del sombrero le susurraba al oído, transmitiéndole un mensaje críptico en un susurro ininteligible que, sin embargo, parecía resonar profundamente en su conciencia. Lo más perturbador fue que ella no podía mover ni un músculo, pero sentía que la figura la controlaba, como si fuera capaz de leer sus pensamientos más íntimos. El equipo de investigadores se encontraba estupefacto. Mientras analizaban los datos, notaron que las lecturas cerebrales de Sarah eran altamente inusuales. Aunque estaba en un estado de parálisis profunda, las ondas cerebrales de Sarah mostraban patrones que sugerían actividad consciente, como si su mente estuviera completamente despierta, funcionando a través de un nivel de conciencia superior. A pesar de que su cuerpo estaba completamente inmovilizado y el estado de sueño profundo indicaba lo contrario, su mente parecía estar interactuando con el entorno y con algo más allá de lo que los sensores podían captar. El giro más impactante ocurrió cuando los investigadores comenzaron a analizar los registros de los sensores de actividad cerebral. En las horas previas a la sesión, un patrón de actividad mental comenzó a emerger. Durante la parálisis inducida, Sarah mencionó que sentía una presencia que la observaba, no solo en el laboratorio, sino en varios lugares donde había experimentado la parálisis del sueño previamente. Los sensores mostraron que, en ciertos momentos, las ondas cerebrales de Sarah coincidían con las de otros individuos que habían experimentado el mismo fenómeno, lo que sugería que la experiencia de la parálisis del sueño podría no ser solo una experiencia individual. Este hallazgo llevó a los investigadores a una conclusión aún más sorprendente: podría ser que la parálisis del sueño no solo fuera un fenómeno fisiológico o psicológico, sino un evento colectivo, una conexión entre las mentes de aquellos que experimentan este fenómeno. Algunos de los expertos en parapsicología sugirieron que la figura del hombre del sombrero podría ser una manifestación compartida de una conciencia colectiva, una entidad que existía más allá del plano físico y que tenía la capacidad de conectarse con las mentes de aquellos que experimentaban la parálisis del sueño. El equipo de parapsicólogos comenzó a considerar que el fenómeno podría estar relacionado con un campo de conciencia compartido, uno donde las experiencias de los individuos se solapan, creando una realidad psíquica que puede influir en los sentidos de cada persona. A medida que los datos se acumularon, los científicos comenzaron a teorizar que la parálisis del sueño y las visiones del hombre del sombrero no solo eran producto de la mente individual, sino el reflejo de una comunicación interdimensional, donde las fronteras entre los planos físico y psicológico se desdibujaban. La investigación alcanzó su punto culminante cuando un equipo internacional de neurocientíficos y parapsicólogos, en colaboración con investigadores de la Universidad de Stanford, logró realizar un experimento innovador. Utilizando tecnología avanzada de escaneo cerebral y simulación sensorial, lograron inducir la parálisis del sueño en un grupo controlado de voluntarios que nunca antes habían experimentado el fenómeno. Lo que descubrieron fue extraordinario. A pesar de que los sujetos nunca habían tenido experiencias previas con la figura del hombre del sombrero, varios de ellos comenzaron a describir una presencia similar, una figura oscura, alta, con un sombrero, observándolos mientras se encontraban en un estado de parálisis. Los investigadores se vieron obligados a considerar la posibilidad de que el hombre del sombrero pudiera ser, de alguna manera, una entidad psíquica colectiva, compartida por todos los individuos que pasaban por el fenómeno de la parálisis del sueño. El hallazgo desató una ola de debates tanto en la comunidad científica como en el ámbito de la parapsicología. Algunos científicos rechazaron esta teoría, argumentando que todo era el resultado de una falsa memoria colectiva alimentada por la cultura y los medios. Sin embargo, otros, como la doctora Harley, comenzaron a defender la idea de que la parálisis del sueño era una ventana a una realidad paralela, un plano de conciencia al que accedemos cuando nuestra mente se encuentra desconectada del cuerpo físico.
El misterio del hombre del sombrero, aunque no resuelto de manera definitiva, abrió nuevas puertas para explorar las profundidades de la conciencia humana y los fenómenos paranormales. Mientras algunos continuaron buscando una explicación científica, otros veían en este fenómeno una posible conexión con otras dimensiones de existencia, más allá de lo que la ciencia convencional puede explicar. Lo que está claro es que la parálisis del sueño y las visiones del hombre del sombrero han dejado una huella indeleble en quienes las han experimentado. Y aunque el enigma no ha sido completamente resuelto, lo que queda es una sensación inquietante, hay más en la realidad de lo que somos capaces de percibir, y a veces, la conciencia humana puede tocar algo que escapa a la comprensión, algo más grande y desconocido. Las preguntas no terminan aquí, y nuestra búsqueda tampoco. Si este relato te mostró algo que nunca esperaste descubrir, entonces estás en el lugar correcto. Recuerda suscribirte, activar las notificaciones y compartir esta historia con quienes, como tú, buscan lo desconocido. Aquí, el misterio siempre encuentra su voz. Hasta la próxima, donde lo inexplicable volverá a ser nuestro punto de partida.